El café de Manhattan resplandecía con candelabros de cristal cuando Isabella Sterling pasó junto a la mano extendida de Ethan Carter, rechazando por completo su saludo. Se acomodó en su silla, sus tacones de diseñador repiqueteando con desdén contra el suelo de mármol. Su mirada recorrió la camisa sencilla, las manos callosas, la leve mancha de aceite en el puño. «Así que eres Ethan», dijo con la voz destilando desdén. «Solo un mecánico». La palabra quedó suspendida entre ellos como un insulto. Afilada y deliberada, no tenía ni idea de que en 30 minutos, este hombre al que despachó con tanta facilidad se convertiría en lo único que se interponía entre ella y la muerte. Isabella Sterling dominaba las salas de juntas con la misma eficiencia despiadada que aplicaba a todo en la vida. A los 34 años, dirigía Meridian Capital, un fondo de cobertura que movía miles de millones en los mercados globales con precisión quirúrgica. Su ático se extendía 40 plantas sobre Manhattan. Sus ventanales, del suelo al techo, enmarcaban una ciudad que había conquistado una adquisición hostil tras otra. Esta mañana, como todas las mañanas, había desayunado sola en una mesa de comedor de 3,6 metros. Su reflejo se multiplicó en el mármol pulido hasta que no pudo distinguir cuál era la verdadera. 3 años atrás, había estado en la Catedral de San Patricio con un vestido de novia de $40,000, esperando a que el hombre que había elegido esa mañana vaciara sus cuentas conjuntas y desapareciera con su secretaria. 200 invitados presenciaron su transformación en tiempo real, de novia a mujer abandonada a algo más duro que el diamante. La humillación se cristalizó en certeza. La vulnerabilidad era la muerte. El amor era un lujo. No podía permitírselo. Se había reconstruido para ser la primera en derramar sangre, la que encontraba la debilidad como un detector de metales encuentra las monedas. La gente de clase trabajadora le recordaba a las chicas que había sido tierna, confiada, destructible. Ethan Carter se movía con una quietud deliberada, la que hacía que el aire pareciera más sólido. A sus 36 años, se comportaba como alguien que había aprendido que las amenazas peligrosas rara vez se anunciaban. Esas manos llenas de cicatrices, que solo veía como prueba de su trabajo manual, alguna vez habían ensamblado rifles en la oscuridad, habían abrazado a amigos moribundos, le habían construido a su hija Lily una casa en el árbol que podía sobrevivir a huracanes. La mancha de aceite no era descuido, sino bondad. Arregló el auto de la señora Chen al amanecer para que pudiera cumplir con su turno en el hospital. Lo que Isabella no sabía era que Ethan todavía se despertaba a las 3:17 algunas mañanas, con la sangre fresca de sus compañeros muertos en las manos. Aunque habían pasado 4 años desde Kandahar, planeaba las rutas de Lily a la escuela con precisión militar. Conociendo cada salida, cada casa segura, se sorprendió analizando multitudes en busca de amenazas, calculando radios de explosión, anotando que manos eran visibles. El mundo civil quería que olvidara su entrenamiento. Pero el entrenamiento se había convertido en su esqueleto. Si se lo quitaban, se derrumbaba. Había elegido arreglar motores en lugar de contratos militares privados de 6 cifras porque Lily necesitaba un padre que volviera a casa todas las noches, no uno que pudiera volver a casa en una caja. Su amiga en común, Chloe, había orquestado la reunión con precisión, diciéndole a Isabella que era un contacto comercial y a Ethan que se trataba de restaurar coches clásicos. Ninguna de las dos historias era cierta, pero ambas eran más fáciles que explicar que a veces la cura de una herida era la exposición a otra. Trabajar con las manos, reflexionó Isabella, removiendo su café con leche de $16 con deliberada lentitud debía ser muy liberador. Sin reuniones de la junta, sin proyecciones trimestrales, sin consecuencias reales más allá de si un motor arranca. Sonrió, con la agudeza suficiente para cortar vidrio, aunque imagino que la estimulación intelectual se estanca rápidamente. ¿En qué piensas debajo de esos coches? Listas de la compra, resultados de béisbol. Ethan reconoció la técnica de interrogatorio, establecer superioridad, buscar debilidades, mantener la distancia psicológica.
Notó cómo sus dedos tamborileaban contra la mesa en patrones que sugerían medicación para la ansiedad. Como sus ojos seguían cada movimiento en el café como si estuviera calculando rutas de escape. Trauma. Reconocer el trauma. Incluso vistiendo marcas de diseñador. Ayer pensé en dinámica de fluidos. Dijo. Con calma. Su acento de Oklahoma apenas se notaba después de 20 años. ¿Cómo se comporta el líquido de frenos? Bajo presión extrema. Como los sistemas diseñados para detener algo pueden fallar catastróficamente si un componente se ve comprometido. Hizo una pausa, sosteniendo su mirada. También pensé en el proyecto científico de mi hija en Venus. La presión atmosférica allí aplastaría a un humano en segundos. La sonrisa de Isabella se desvaneció. No esperaba resistencia. ¡Qué maravillosamente arcano! Aunque supongo que alguien tiene que entender la mecánica mundana. Se recostó, despidiéndolo con lenguaje corporal. Acabo de cerrar una adquisición de 300 millones que transformará la industria farmacéutica. El tipo de complejidad que requiere años de educación para comprender debe ser agotador, observó Isen, con un tono neutro. Como el agua. Todas esas vidas reducidas a números en hojas de cálculo. Las palabras cayeron como una bofetada disfrazada de caricia. Los ojos de Isabella brillaron peligrosamente. Vidas mejoradas por una asignación eficiente de capital. Aunque yo no esperaría. Alguien que arregla coches para entender el impacto macroeconómico. Tienes razón, dijo Isen simplemente. Simplemente entiendo las máquinas. Son honestas. Cuando algo se rompe, puedes verlo, arreglarlo, hacer que vuelva a funcionar. Nada de fingir, nada de adquisiciones hostiles, nada de dejar a la gente destruida por márgenes de beneficio. Mientras Isabella agudizaba su siguiente ataque verbal, la atención de Isen ya se había desviado. 3 hombres habían entrado hacía 4 minutos. Movimientos demasiado coordinados para desconocidos, demasiado cuidadosos para amigos. Habían elegido mesas que triangulaban la sala, creando campos de fuego superpuestos. El que estaba junto a la ventana se tocaba las costillas constantemente, comprobando un arma oculta. El líder junto a la puerta tenía la mirada perdida que Isen reconocía de los espejos. Su cuerpo se movió imperceptiblemente, la memoria muscular tomando el control. Calcula distancias. 2,4 metros al hostal más cercano. 3,6 metros a la cocina, 4,5 metros a la salida. Haz un inventario de armas, platos de cerámica, jarra de cristal, el bolígrafo táctico que llevaba por costumbre. Su respiración se estabilizó a un ritmo de combate mientras Isabella seguía hablando de Tokyo Ventures y las disputas de poder en Manhattan. ¿Les importaría cambiar de asiento? Interrumpió Isen con una voz que transmitía nueva autoridad, lo que hizo que Isabella se detuviera a media frase. Necesito mirar hacia la puerta. Su risa fue alegre y mordaz. ¡Qué deliciosamente paranoica! ¿Crees que alguien va a repeler a alguien por las ventanas? Esto es Tribeca. No es territorio talibán, pero algo en su mirada, una dureza que no había estado allí, la hizo obedecer. Mientras cambiaban de asiento, añadió, supongo que esto es algo típico de los militares. Chloe mencionó, serviste. No pudiste soportar la vida de civil. Apenas percibió el insulto, Isen vio como la mano del líder desaparecía dentro de su chaqueta. La delatora impresión de una pistolera era visible. Los otros 2 habían dejado de fingir que tomaban café. Lo que fuera que estuviera a punto de suceder ya estaba decidido. Su mano encontró su teléfono, con el pulgar sobre la llamada de emergencia, pero sabía que sería demasiado tarde. Estos hombres tenían una mirada de desesperación mezclada con determinación, la combinación más peligrosa. Escuchen atentamente, dijo, bajando la voz hasta apenas un susurro. En unos 30 segundos, algo malo va a suceder. Cuando suceda, te agachas y te diriges a la cocina. No hagas preguntas. No lo dudes. No mires atrás. ¿Puedes hacer eso? Isabella volvió a reír,
pero el sonido se apagó. Su actitud había cambiado por completo. El mecánico afable había desaparecido, reemplazado por algo que hacía que su cerebro primitivo gritara peligro. ¿De qué están hablando? La camarera universitaria que se acercaba a los tres hombres no tuvo ninguna oportunidad. Su bandeja se balanceaba precariamente mientras se movía entre las mesas. El universo contuvo la respiración. Entonces tropezó, tal vez con la correa de una bolsa, tal vez con la nada. La bandeja se cayó, y el café se derramó como sangre sobre el mármol. El hombre junto a la ventana se levantó de un salto, maldiciendo, y su chaqueta se abrió por completo. La Glock 19 era claramente visible. Un armazón de polímero negro, inconfundible para cualquiera que supiera cómo era la muerte. La mano de Isen cruzó la mesa con fuerza, agarrando la muñeca de Isabella con tanta fuerza que le provocó un moretón. El mundo estalló en caos. Tres armas aparecieron simultáneamente, sus portadores moviéndose con la coordinación de hombres que habían planeado este momento al detalle. Todos al suelo. Esto es un robo. Nadie se mueve. Nadie muere. La voz del líder se quebró por la adrenalina, revelando su edad, quizá 25 años, demasiado joven para el peso en sus ojos. La mente de Isabella, esa hermosa máquina que podía procesar las fluctuaciones del mercado y las adquisiciones hostiles, simplemente se detuvo. El arma apuntando al techo parecía imposiblemente grande, imposiblemente real. Su cuerpo no respondía a las órdenes. Había negociado acuerdos multimillonarios, aplastado a la competencia, construido un imperio por rencor y ambición. Nada de eso importaba ahora. Tenía 7 años otra vez, escondida en su armario mientras sus padres gritaban abajo, indefensa, pequeña y aterrorizada. Isen se movió antes de pensar, su mano la jaló hacia abajo, debajo de la mesa, con tanta fuerza que sus tacones de diseñador resbalaron sobre el mármol. Su cuerpo se colocó entre ella y el pistolero. Un escudo humano que no había pedido ni merecía. «Quieto», ordenó, con una voz diferente. Ahora, no el mecánico amable ni el padre paciente, sino algo forjado donde las órdenes significaban supervivencia. No los mires. No seas memorable. Controla tu respiración. 4 adentro, 4 afuera, 4 afuera. Hazlo ahora. Su propia respiración ya había cambiado. El oxígeno inundaba su sistema para lo que venía. El cóctel familiar de adrenalina y calma absoluta lo inundó. El tiempo se dilataba como siempre antes de la violencia. Podía verlo todo. El temblor en la mano del pistolero más joven sugería nervios de primeriza. El anillo de bodas que el líder tocaba sin parar como un talismán. Las marcas de las heridas apenas eran visibles en el antebrazo del tercer hombre. No eran profesionales. Eran hombres desesperados a punto de cometer un error irreversible. El pistolero más cercano, el de las marcas, estaba acosando a una pareja de ancianos, tirando, apretando el bolso de la mujer con tanta fuerza que la hizo caer al suelo. Su grito de dolor lo hizo reír, alto y frenético. Así es, abuela. Dáselo todo. Estaba a 2 metros de distancia, tan cerca que Isen podía oler el sudor agrio de la abstinencia. Veía sus pupilas contraídas como puntos de alfiler. Un adicto robando para conseguir una dosis era impredecible, pero su vulnerable tiempo de reacción se veía comprometido. Su visión periférica se estrechó. Isabella se apretó contra el suelo, sintiendo el frío mármol a través de su blusa de seda. Podía ver la mano de Isen alrededor de la jarra de agua, sus dedos comprobando su peso con la misma precisión que usaba para evaluar portafolios. No había vacilación en sus movimientos. No había miedo, solo cálculo. Lo observó respirar, firme como un metrónomo, mientras su propia respiración salía en jadeos de pánico que la mareaban. Cuando el adicto estuvo lo suficientemente cerca, Isen se movió con violencia, tan preciso que parecía coreografiado. La jarra se convirtió en un arma, balanceándose en un arco que impactó en la sien del hombre con un crujido húmedo.
El pistolero cayó al instante, con el arma resonando. Isen ya se movía, recogiendo el arma con experta eficiencia, comprobando la recámara con un movimiento tan automático que parecía respirar. Un movimiento de cocina. Levantó a Isabella, casi llevándola en brazos mientras las balas destrozaban la cafetera junto a la que habían estado sentados momentos antes. Ella tropezó, con los talones inservibles, su cuerpo no estaba diseñado para ese movimiento. Sin dudarlo, el brazo de Isen la rodeó por la cintura, levantándola parcialmente del suelo mientras los trasladaba a ambos tras la relativa seguridad del mostrador. La mente de Isabella luchaba por procesar lo que veía. Este hombre al que consideraba simple, del que se había burlado por su trabajo de obrero, se movía como salido de una película de Jason Bourne. Cada acción era económica, decidida, letal. Cuando revisaba las esquinas, cuando se movía por el espacio, cuando sostenía el arma, todo hablaba de años de entrenamiento, de memoria muscular ganada en lugares donde los errores significaban la muerte. Quedan dos hostiles, dijo, más para sí mismo que para ella. Líder a las 12, usando a la madre como escudo. Segundo tirador flanqueando a la izquierda. Su mano libre encontró su rostro, obligándola a mirarlo. Isabella, necesito que me escuches. Cuando me mueva, pasa por esa puerta de la cocina. Hay una salida al callejón. Corre y no te detengas. ¿Entiendes? Ella asintió, incapaz de hablar. Su armadura de diseño había desaparecido, despojada por el terror, dejando solo la esencia de lo que era. Una mujer que había construido muros tan altos que había olvidado que todavía eran de papel. La voz del líder atravesó el caos. Sal, héroe. Sal o empiezo a disparar a civiles. Tienes 5 segundos. 5. El grito de un niño atravesó el aire. A través de la ventanilla de servicio, Isabella vio que el líder había agarrado a una niña pequeña, de unos 5 años, apretándole la sien con la pistola mientras su madre sollozaba y suplicaba. El rostro de la niña estaba surcado de lágrimas. Su pequeño cuerpo temblaba con tanta fuerza que parecía que se iba a desmoronar. 4. 3. La mandíbula de Isen se tensó, un músculo saltó bajo la piel. Isabella vio la guerra que se desarrollaba tras sus ojos. Evaluación táctica versus coste humano. Salvar a uno versus salvar a muchos. Las matemáticas del combate que nadie debería tener que calcular. 2. Espera, gritó Isen. Ya me muevo. Salgo. Suelta a la niña. Dejó la pistola sobre el mostrador, visible pero no abandonada, y salió con las manos en alto. Isabella observó desde su escondite cómo se volvía deliberadamente vulnerable, ofreciéndose como blanco. La pistola del líder giró hacia él. Olvidaron a la niña por un momento. Mataste a Marcus, dijo el líder, con la voz cargada de algo que podría haber sido dolor. Era mi hermano pequeño. ¿Y para qué lo mataste? Dinero asegurado. En fin, Isabella pudo ver el rostro de Isen de perfil, lo vio procesar la información y recalibrar. No está muerto, dijo Isen con voz firme y segura. Conmocionado. Quizás con una fractura de cráneo, pero vivo. Sé dónde disparar. Derribar a alguien sin matarlo. Tu hermano necesita atención médica, pero sobrevivirá si terminamos esto ahora. La mano del líder que sostenía el arma temblaba. De cerca, Isabella pudo ver que era joven, quizá de 23 años, con el agotamiento por cargar demasiado peso durante demasiado tiempo. No lo entiendes, dijo. Tienen a mi hija, dijo si no pago para esta noche. Se le quebró la voz. Tiene 7 años. La misma edad que... Miró a la niña que sostenía. Pareció verla de verdad por primera vez. El segundo tirador, todavía junto a la ventana, se removió nervioso. Tommy, tenemos que irnos. La policía llegará en cualquier momento. Cállate, gritó Tommy, blandiendo su arma salvajemente entre Isen y la multitud. Cállate y déjame pensar. Isen dio un pequeño paso al frente, con las manos aún levantadas. Tommy, mírame.
Yo también tengo una hija de 7 años. Se llama Lily. Le gustan los dinosaurios, el fútbol y los panqueques con chispas de chocolate. Otro paso. Sé lo que es sentir que harías cualquier cosa por protegerlos. Pero así no es. Isabella observó, paralizada, cómo Isen se transformaba lentamente. La dinámica de la situación. Su voz nunca se alzó, nunca fue amenazante. Usaba la empatía como arma, la conexión como estrategia. Ella había negociado acuerdos de 100 millones con menos habilidad que la que él demostraba ahora. No sabes nada, dijo Tommy. Pero el arma bajó ligeramente. No sabes lo que es de verle a la gente equivocada. Verlos enviar videos de tu hija en la escuela, en el parque, avisándote que pueden llevársela cuando quieran. Entonces, resolvamos esto juntos, dijo Isen. Pero primero, deja ir a la niña. No eres este tipo, Tommy. Eres un padre que se desesperó. No te conviertas en algo de lo que tu hija se avergüence. Por un momento, el mundo pendía de un hilo. Entonces Tommy soltó a la niña que corría sollozando hacia su madre. El arma cayó a su lado, el agotamiento venciendo a la adrenalina. Simplemente no sabía qué más hacer. Fue entonces cuando actuó el segundo tirador. Tal vez vio que la situación se desvanecía. Tal vez solo estaba más desesperado que Tommy. Pero su arma se dirigió hacia Isen con intención letal. Basta de hablar. Isabella no pensó. No podía pensar. Su cuerpo se movió por instinto, agarró el extintor de la pared y lo blandió como si su vida dependiera de ello, lo cual probablemente era cierto. El cilindro metálico impactó en el cráneo del tirador con un sonido como el de una campana. Cayó al instante, y el arma se disparó una vez al techo. Al caer, el disparo pareció despertar a Tommy de su trance. Levantó su arma de nuevo y la apuntó a Isen. El dedo en el gatillo. Lo siento, dijo. Lo siento mucho. Pero no puedo ir a la cárcel, hija mía. Isen se movió más rápido de lo que Isabella pudo seguir con la vista. Apartó la mano de Tommy con la pistola justo cuando disparó. La bala destrozó una ventana en lugar de tocar carne. Cayeron juntos, rodando sobre vidrios rotos y café derramado. Tommy luchó con la fuerza de la desesperación. Pero Isen luchó con la precisión del entrenamiento. Un golpe en el nervio mediano le provocó un espasmo en la mano. Un codazo en el plexo solar le dejó sin aire. Una cuidadosa llave de estrangulamiento, mantenida el tiempo justo, lo dejó inconsciente. Isen rodó hacia atrás, jadeando, con la camisa rasgada y ensangrentada por el cristal. Levantó la vista y vio a Isabella de pie junto a él con el extintor aún en alto, lista para volver a atacar si era necesario. Su atuendo de diseñador estaba arruinado. Su maquillaje perfecto estaba manchado de lágrimas y sudor, pero sus ojos brillaban con una fiereza protectora. Te dije que corrieras, dijo. Sí, bueno. Su voz tembló, pero contenía humor. Nunca se me ha dado bien seguir órdenes. Pregúntale a cualquiera. Las sirenas finalmente cortaron el aire, aumentando de volumen a cada segundo. La policía irrumpió por las puertas momentos después, con las armas desenfundadas, gritando órdenes. Isen cayó de rodillas de inmediato, con las manos a la vista, haciéndose invisible. Había tenido suficientes interacciones con la policía militar como para saber que héroes y amenazas parecían idénticos en el caos. Mientras la policía revisaba la escena, los paramédicos entraron en tropel. Una de ellos, una joven de manos delicadas, insistió en examinar a Isen. Le cortó la camisa para revisar si tenía heridas. Isabella vio el mapa completo de su historia escrito en tejido cicatricial. Heridas de bala, marcas de metralla, quemaduras, cada una un momento en el que había elegido interponerse entre el peligro y la inocencia, con la garganta oprimida por una vergüenza tan profunda que parecía ahogarse. Señor, tenemos que llevarlo al hospital, dijo el paramédico, señalando el profundo corte en las costillas, donde el disparo descontrolado de Tommy lo había rozado, más profundo de lo que había dejado ver.
Estoy bien, protestó Isen, pero su rostro palideció. La adrenalina ya no ocultaba el dolor. Mi hija, Lily. La escuela termina a las 3. Necesito. Yo me encargo, dijo Isabella, sorprendiéndose con la firmeza en su voz. ¿Qué escuela? Haré que la recojan y la lleven al hospital. Isen estudió su rostro. Esta mujer que había pasado 2 horas diciéndole lo insignificante que era, que había usado su éxito como un bisturí para diseccionar sus supuestos fracasos. ¿Por qué? La pregunta flotaba entre ellos, exigiendo honestidad. ¿Por qué? Dijo lentamente, acabas de sangrar por desconocidos. Por mí. Después de que ella no pudo terminar, no pudo expresar la crueldad que había mostrado. Por favor, déjame hacer esto. Le dio la información de la escuela y el contacto de su exesposa para la lista de recogida. Mientras los paramédicos lo subían a la ambulancia, Isabella subió sin pedir permiso. Esa noche, Isabella estaba en su ático. Pero ahora se sentía diferente. No como una fortaleza, sino como un mausoleo. Las luces de la ciudad abajo parecían frías, distantes, irrelevantes. No dejaba de recordar el momento en que Isen se había ofrecido a cambio de rehenes. Cuando él convenció a Tommy con empatía en lugar de fuerza, todo su dinero, todo su poder, habían sido inútiles. Lo que importaba era el coraje, la compasión, la disposición a sacrificarse por los demás. Caminó hacia su oficina en casa, pasó junto a fotos de ella con directores ejecutivos y políticos, junto a portadas de revistas enmarcadas que la proclamaban una mujer a seguir y una titán de la industria. Parecían artefactos de otra vida, una en la que creía que el éxito significaba ser más duro que los demás, que la vulnerabilidad era una debilidad, que personas como Isen no merecían consideración. Su teléfono vibró con mensajes de su equipo ejecutivo, de periodistas que se habían enterado del incidente, de su madre, preguntándole si había visto las noticias. Los ignoró a todos. En cambio, buscó el número de Isen, guardado en el apartado de mecánico, con desdén y lo miró fijamente. En el hospital, conoció a Lily. La pequeña tenía la mirada y la firme presencia de Isen, haciendo preguntas serias sobre las heridas de su padre con la serenidad de quien aprendió desde muy joven que a veces papá llega herido a casa. Isabella se quedó mientras hablaban, viendo cómo Isen se transformaba de guerrero en padre. Su voz se suavizó al asegurarle a Lily que estaba bien, que los hombres malos se habían ido, que ella estaba a salvo. ¿Es la princesa?, preguntó Lily, mirando a Isabella con curiosidad. ¿La princesa? Isabella estaba confundida. Papá dijo que hoy conocería a una princesa. Alguien que vive en una torre y no baja mucho. Isen se sonrojó levemente. Dije que había tenido éxito. Lily. Dijiste que estaba triste. Lily la corrigió con brutal honestidad infantil. Dijiste que a veces la gente construye torres tan altas que olvida cómo bajar. El recuerdo hizo que los ojos de Isabella ardieran. Había construido su torre tan alta, que ya ni siquiera podía ver el suelo. Pero hoy, Isen la había devuelto a la realidad, le había mostrado cómo era la verdadera fuerza. No se trataba de adquisiciones hostiles ni de aplastar a la competencia. Era un padre sosteniendo la mano de su hija, con los dedos llenos de cicatrices. Era ofrecerse para salvar a desconocidos. Era elegir la empatía sobre la violencia, incluso cuando la violencia habría estado justificada. La mañana siguiente llegó gris e incierta. Isabella apenas había dormido, su mente repasando cada momento del robo, cada palabra que había dicho antes de que ocurriera. Se vistió con cuidado, vaqueros y un suéter, ropa que había tenido que ordenar porque su armario solo contenía armaduras. Nada de marcas de diseñador, nada de trajes de combate, solo tela para cubrir la piel que se sentía demasiado sensible, demasiado expuesta. Las encontró en el parque que Isen había mencionado al dar la información de la escuela. Estaba en un banco, moviéndose rígidamente mientras Lily jugaba en los columpios.
Tenía el costado derecho vendado bajo la camiseta y ella podía verlo bien cuando cambiaba de posición, pero estaba allí, presente para su hija, como le había prometido. Isabella se acercó lentamente con una bolsa de una librería y una bandeja de café. «Hola», dijo, una palabra que no le sonaba bien. Isen levantó la vista, con un destello de sorpresa en el rostro. «Isabella, ¿qué haces aquí? Quería ver cómo están las dos». Le ofreció el café, solo, sin azúcar, como le había visto tomar. «Y le traje algo a Lily». Sacó el libro. Una historia sobre un valiente caballero que también fue un brillante inventor. Pensé que a alguien a quien le gustan los dinosaurios también le podrían gustar las historias sobre diferentes tipos de fuerza. Lily corrió y examinó el libro con esa expresión seria que Isabella empezaba a reconocer. «El caballero es una niña», observó, señalando la portada. «Los caballeros más fuertes a veces lo son», dijo Isabella. Lily lo consideró y asintió. «Como tú con el extintor. Papá me dijo que le pegaste al malo. Eso fue valiente». Isabella sintió un nudo en la garganta. «Tu papá fue el valiente». «Papá siempre es valiente», dijo Lily con naturalidad. «Pero él dijo que tú también eras valiente, aunque tuvieras miedo. Dijo que esa es la mejor clase de valentía». Isen se removió en el banco, haciéndole espacio. «Siéntate», dijo simplemente. Isabella se sentó, muy consciente del espacio que los separaba. De lo diferente que se sentía esto de su desastrosa primera cita. «Te debo una disculpa», empezó. «Varias, en realidad. Lo que dije, como actué, te estabas protegiendo», interrumpió Isen. «Lo vi desde el principio. La forma en que mirabas las salidas constantemente, la forma en que sostenías el teléfono como un escudo. Algo te pasó. Algo que te hizo decidir que atacar era más seguro que ser vulnerable». Ella lo miró fijamente. «¿Cómo lo hiciste?» «De la misma manera que probablemente te diste cuenta. Doblo mi servilleta en rincones militares y reviso cada habitación 2 veces al entrar. El trauma reconoce el trauma». La simple verdad rompió algo en ella. Se suponía que me casaría hace 3 años. Él huyó esa mañana con todo: dinero, dignidad, fe en la gente. Me reconstruí para no necesitar a nadie nunca más, para no volver a ser débil. Y volví de Afganistán con partes faltantes, dijo Isen en voz baja. No partes físicas, esas sanaron, sino partes de mí que sabían confiar, relajarse, creer que el mundo era básicamente seguro. Mi exesposa intentó amarme para que volviera a ser quien era antes, pero esa persona murió en Kandahar con mi compañero de escuadrón. Todo lo que pude hacer fue construir algo nuevo con lo que quedaba». Se sentaron en silencio, observando a Lily mover las piernas en el columpio, alcanzando el cielo con cada arca. «No sé cómo no ser quien soy», admitió Isabella. «Hoy en la oficina, me sorprendí a mí mismo a punto de humillar a un becario por un pequeño error. Es como memoria muscular ahora. Golpea primero. Mantén la distancia. Nunca muestres debilidad. Requiere práctica», dijo Isen. «Desaprender los mecanismos de supervivencia cuando ya no los necesitas. Pero Lily ayuda. Los niños no te dejan mantener la distancia. Te necesitan por completo, no solo las partes que has decidido que puedes mostrar sin peligro». «No sé nada de niños», dijo Isabella. «Nadie lo sabe hasta que tiene que aprender». Hizo una pausa y luego añadió: «Ese café se está enfriando». Bajó la vista hacia la taza intacta que tenía en las manos. «La verdad es que no me gusta el café», admitió. «Lo bebo porque se supone que los directores ejecutivos deben funcionar a base de cafeína y ambición». Rió. Una risa de verdad que lo hizo reflexionar y llevarse una mano a las costillas. «A mí tampoco me gusta. Me recuerda a un despliegue quemado, amargo, necesario, pero no agradable». «Entonces, ¿por qué lo bebes?» «Porque eso es lo que la gente normal hace en las citas para tomar café». Lo absurdo del asunto. Ambos bebiendo algo que odiaban hacer normalmente hizo reír también a Isabella. «Somos una buena pareja»,
¿verdad? El director ejecutivo que no puede dejar de atacar y el soldado que no puede dejar de defender. Quizás por eso Chloe nos tendió una trampa, sugirió Isen. Ella vio a dos personas que necesitaban recordar que había otras maneras de ser. Lily corrió hacia ellos y les agarró las manos. Vengan a empujarme en los columpios, los dos. Y así lo hicieron. Isabella a un lado y Isen al otro, sincronizando sus empujones mientras Lily gritaba de alegría. Por un momento, Isabella se olvidó de las adquisiciones hostiles y las estrategias de mercado. La mano de Isen rozó la suya mientras empujaban, y él no la apartó. Ella tampoco. Me gustaría intentarlo de nuevo, dijo Isabella de repente. La cita, quiero decir. Sin armas ni robos, ni yo siendo horrible, Isen la miró, evaluándola. No soy una persona fácil, advirtió. Tengo pesadillas. Miro las salidas compulsivamente. A veces me desvanezco en mi mente y no encuentro el camino de regreso durante horas. Y Lily es lo primero. Siempre. Yo tampoco soy fácil, replicó Isabella. Trabajo demasiado. Tengo problemas de confianza que necesitan su propio código postal. Probablemente diga algo cruel sin querer porque es mi forma de actuar y no tengo ni idea de cómo formar parte de algo en lugar de estar al mando. Parece que somos perfectos el uno para el otro, dijo secamente. El martes, sugirió la misma cafetería. Al parecer, reabren con seguridad mejorada y café gratis para los supervivientes. Acabas de decir que no te gusta el café. Luego tomaremos té y fingiremos que es café. Se nos da bien fingir. Esta vez, cuando él rió, ella notó cómo su rostro se transformaba, suavizando la hipervigilancia a algo más joven y ligero. Martes, asintió. Pero sigo sin estar de espaldas a la puerta. No esperaba otra cosa. El martes llegó inusualmente cálido. La primavera se impuso contra las últimas garras del invierno. Isabella llegó temprano, tras haberse cambiado de ropa solo 2 veces esta vez. Progreso, pensó. El café tenía ventanas nuevas, vidrios reforzados que reflejaban la luz de forma diferente. Un guardia de seguridad asintió y ella reconoció el cansancio en sus ojos. Otro veterano probablemente contratado porque sabía cómo era la violencia antes de que se anunciara. Isen llegó puntual. Y cuando extendió la mano para saludar, ella la tomó como era debido, palpando los callos de los que una vez se había burlado, comprendiendo ahora que eran evidencia de un trabajo que importaba. Arreglando cosas, construyendo cosas, sosteniendo la mano de su hija en las tormentas de la vida. Así que, dijo mientras lo sentaban frente a la puerta, aceptando que así era él. Háblame de la madre de Lily. La pregunta lo sorprendió, pero respondió con sinceridad. Sara la conoció en la universidad antes de que supiera quién era ni en qué me convertiría. Esperó durante 2 despliegues, pero el tercero nos destrozó. Regresé diferente. No peor, solo diferente. Más callado. Había perdido la capacidad de preocuparme por las cosas pequeñas. No podía fingir que perder una reserva para cenar importaba cuando había visto lo que realmente importaba. Lo intentó. Dios, lo intentó. Pero no puedes amar a alguien para que vuelva a ser quien solía ser. ¿Lo extrañas? ¿Quién solía ser? Isen lo pensó detenidamente. A veces extraño poder dormir sin revisar las cerraduras 3 veces. Extraño creer que la mayoría de la gente es básicamente buena. Pero esa versión de mí no pudo haber protegido a esa gente ayer. No pudo haber calmado a Tommy ni haber mantenido a todos con vida. Tal vez nos convertimos en quienes necesitamos ser, no en quienes queremos ser. Y Sara ahora es feliz. Se casó con un profesor y tiene 2 hijos más. Es un buen hombre. Suave en todos los sentidos en que yo soy duro. Mejor para ella. Mejor para Lily. Ver que hay diferentes maneras de ser hombre. Isabella. Se encontró contándole sobre la boda que no fue, sobre estar en esa iglesia sintiendo que se estaba disolviendo, sobre el momento en que decidió convertirse en alguien a quien no podían abandonar porque nadie podía acercarse lo suficiente para
Irse. Pensé que el dinero era una armadura. El poder era un arma. Si yo fuera más rico, más malo, más exitoso que todos, con cualquier otra persona, estaría a salvo. ¿Tú estabas a salvo? Estaba vacía, admitió ella, exitosa y vacía. Lo había ganado todo y no tenía nada. Hablaron durante 3 horas, pasando el café y el té, durante el almuerzo hasta la tenue luz de la tarde que doró el café. Ella supo que él leía filosofía para intentar comprender qué había hecho en la guerra. Él supo que ella veía a escondidas realities sobre amas de casa para recordar que todos eran un desastre, incluso con dinero. Descubrió que su gentileza era una elección. No un defecto, que fuera capaz de violencia, sino que elegía la paz cada día, a cada momento. Él descubrió que su crueldad era miedo cristalizado, que debajo de él había alguien que una vez creyó en el amor tan completamente que su traición había requerido una transformación completa para sobrevivir. Tengo que recoger a Lily, dijo finalmente, a regañadientes. ¿Puedo ir? La pregunta la sorprendió tanto como a él. O sea, si te parece bien, le compré otro libro. Tal vez podría dárselo. La rutina de recoger a un niño de la escuela era tan ajena a su mundo de juntas directivas y decisiones millonarias. Pero cuando Lily los vio a ambos y corrió con la mochila rebotando, cuando agarró la mano de Isabella con la misma naturalidad con la que agarró la de Isen, algo en el pecho de Isabella se quebró. El sábado llegó gris y lluvioso. Pero Isabella se quedó en la banda con otros padres, con botas de agua que costaban más que el alquiler de la mayoría, pero sintiéndose más real que en años. Aplaudió cuando Lily pateó el balón, la mayoría de las veces en la dirección equivocada, y rió cuando todos los niños lo persiguieron en grupo. Después del partido, en la pizzería que olía a grasa y resonaba con voces infantiles, Isabella ayudó a Lily con su jugo y la escuchó explicar por qué los T-Rex eran los mejores dinosaurios. Otros padres los incluían con naturalidad en conversaciones sobre eventos escolares y fiestas de cumpleaños. Esa noche, después de que Lily se durmiera, se quedaron en la pequeña cocina de Isen mientras él preparaba café. Ninguno de los dos quería, por costumbre y nerviosismo. La rutina, el refrigerador abarrotado y cubierto de las obras de arte de Lily, los platos secándose en el escurridor, hacían que a Isabella se le oprimiera el pecho con un anhelo que no sabía cómo definir. No sé cómo hacer esto, admitió. Ser parte de algo pequeño, real e importante. Yo tampoco, dijo él. Sé cómo sobrevivir, cómo proteger, cómo compartimentar. Pero esto, señaló entre ellos. Esto me aterroriza más que cualquier tiroteo. ¿Por qué? Porque en combate, lo peor que puede pasar es que mueras. Aquí, lo peor es que Lily se encariñe y luego se lastime, o que te deje entrar y te des cuenta de que estoy demasiado dañada, demasiado difícil, demasiado trabajo. Isabella dejó su café intacto y se acercó a él. ¿Y si estoy igual de dañada? ¿Y si ambos damos demasiado trabajo? ¿Y si eso nos hace perfectos el uno para el otro porque entendemos el coste de reconstruir? La miró un largo instante. Esta mujer que había entrado en su vida con crueldad y zapatos de diseñador, que había blandido con un extintor a un hombre armado que estaba aprendiendo a ser blando de nuevo a pesar de que todos sus instintos le gritaban lo contrario. Esto podría salir mal, advirtió. Todo podía salir mal, pero hoy era un buen día. La besó entonces, con cuidado de sus costillas aún en proceso de curación. Consciente de su tendencia a huir, fue suave y cuestionador. Nada que ver con la pasión que había conocido antes. Sin conquista, sin reclamos, solo conexión, solo posibilidad. 3 meses se convirtieron en 6. Isabella aprendió el ritmo de su vida. Madrugar, preparando a Lily para la escuela. Las pesadillas de Isen. Eso significaba que algunas noches él desaparecía en el garaje para reconstruir un motor hasta que sus manos dejaban de temblar. Partidos de fútbol donde ella animaba más fuerte que nadie. Empezó a trabajar desde el apartamento de Isen. A veces, su portátil lucía absurdo sobre la mesa rayada de la cocina,
atendiendo teleconferencias mientras Lily coloreaba a su lado. No era fácil. A veces se desviaba, hacía un comentario mordaz que habría devastado a un rival, pero hería a Isen de maneras que tardaban días en sanar. A veces se perdía en sí mismo, presente pero inalcanzable, librando batallas en países que ella nunca había visto. Pero también había momentos de gracia, cuando Isen le enseñaba a cambiar el aceite, con sus manos sobre las de ella, mostrándole cómo sentir cuando algo andaba mal con solo tocarlo. Cuando Isabella le enseñó a Lily sobre el interés compuesto usando su alcancía, haciendo que las matemáticas fueran mágicas, la casa que encontraron estaba en Brooklyn, lo suficientemente cerca del trabajo de Isabella, pero lo suficientemente lejos como para sentirse alejada de ese mundo. 3 habitaciones, 2 baños, un jardín que necesitaba arreglos. Un garaje que iluminaba los ojos de Isen. El día de la mudanza llegó en primavera, un año después de aquella violenta primera cita. Lily dirigía el tráfico con la seriedad de un general, asegurándose de que sus dinosaurios estuvieran bien colocados en su nueva habitación morada. Esa noche, en su nuevo hogar, con cajas todavía por todas partes y Lilia dormida arriba, Isabella encontró a Isen en el porche trasero, mirando las estrellas apenas visibles. A través del resplandor de la ciudad. ¿Arrepentimientos?, preguntó, sentándose a su lado. Número. Solo pensando en caminos. Como tuve que pasar por el infierno para encontrar esto. Como tú. Tuviste que construir esos muros para aprender a derribarlos. Como un robo violento. Se convirtió en nuestra historia de origen. Probablemente deberíamos contarle a la gente que conocimos en una cafetería. Isabella sugirió, olvídense de las armas y la crisis existencial. Lily no nos deja. Ya le ha contado a toda su clase que eres una princesa que luchó contra los malos con un extintor. Isabella se rió y luego se puso seria. Casi pierdo esto. Casi. Dejo que mi miedo y mis prejuicios me roben esta vida. Si no hubieras sido paciente, si no hubieras visto a través de la armadura, nos habríamos salvado el uno al otro, dijo Isen simplemente. Me recordaste que hay vida más allá de la supervivencia. Te recordé que hay fuerza más allá de la conquista. 5 años después de esa primera cita, Isabella estaba en su garaje, con las manos cubiertas de grasa, ayudando a Isen a reconstruir un motor mientras Lily hacía los deberes en el banco de trabajo. Su ropa de diseñador colgaba en el armario, la usaba en las reuniones de la junta directiva, donde seguía siendo feroz, pero ya no cruel. Había aprendido la diferencia entre fuerza y dureza, entre éxito y valía. Isen aún revisaba las cerraduras, aún prefería sentarse frente a las puertas, aún desaparecía a veces en pesadillas que ella no podía seguir. Pero también reía más, dormía mejor, había aprendido a confiar en que las cosas buenas podían perdurar si estabas dispuesto a luchar por ellas de forma diferente a como lo habías hecho antes. Mamá. Lily dijo que había empezado a llamar a Isabella así hacía 2 años. Naturalmente, sin discusión, puedes ayudarme con estas matemáticas. Después de que terminemos esto, dijo Isabella, con las manos metidas en la maquinaria, estaba empezando a entender. Tu papá me está enseñando sobre la combustión. Esta era su vida ahora. Ordinario y extraordinario, construido sobre una base de café que no bebían. Habían sobrevivido a la violencia. Y al acto radical de elegir confiar después de que la confianza se hubiera roto. Aprendieron que el amor no era la ausencia de daño, sino la presencia de la gracia. Que las familias no nacen, se construyen. Que a veces la peor primera cita puede convertirse en la mejor vida si eres lo suficientemente valiente para intentarlo de nuevo. Y en su pequeño rincón de Brooklyn, en una casa que necesitaba reparaciones constantes, con una habitación morada y un garaje que olía a aceite de motor y a posibilidad, encontraron algo más valioso que todos los millones de Isabella o todas las medallas de Isen. Encontraron un hogar.